Buenas noches para todos. Mi nombre es Camila Andrea Durán Gómez y junto con mis compañeros Mayra Elizabeth Silva Manrique, Luis Miguel Blanco Rojas y Héctor Iván Moreno Villamizar vamos a socializar con ustedes el contexto normativo local e internacional que está vigente sobre el informe del revisor fiscal. Antes de comenzar con nuestra presentación, queremos compartirles una reflexión. La fuerza no viene de la capacidad física, viene de una voluntad indomable, de Mahatma Gandhi. En esta primera parte vamos a hablar acerca del dictamen del revisor fiscal. Vamos a iniciar por la normatividad vigente acerca del informe. Bueno, nuestro punto de partida es la Ley 1314 del 2009, que habla acerca de los principios y las normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la información que fueron aceptados en Colombia. También el Decreto Único Reglamentario 2420 del 2015, más preciso en el anexo número 4, acerca de las normas de aseguramiento de la información. Y es así como se da la incorporación de la NIA 701, teniendo en cuenta el decreto reglamentario 2270 del 2019, en donde se compilan y se actualizan los marcos normativos de las normas de información financiera para el grupo 1 y las normas de aseguramiento de la información. Bueno, en esta segunda parte hablaremos acerca de las normas de aseguramiento de la información. Básicamente contamos con 47 normas que nos hablan no solamente del desempeño del papel de revisor fiscal, sino de la profesión como tal del contador público. También pues teniendo en cuenta el tema de no solo la norma de aseguramiento, sino la norma internacional del control de calidad, la NIC 1 y el Código de Ética para Profesionales de la Contaduría. Debemos tener en cuenta que a pesar de la situación que estamos viviendo, actualmente tendremos que replantear algunos de los procedimientos que nos brindan o las guías que nos brindan las normas de aseguramiento para soportar tanto el dictamen dado por el revisor fiscal como el desempeño normal del contador público. Es por eso que traemos algunas normas internacionales en las que debemos tener en cuenta al momento de aplicar nuestra profesión. Entonces, para auditorías y revisión de información histórica, tenemos las normas internacionales de auditoría, son las NIA o las ISA. Para la revisión de estados financieros, contamos con la norma internacional de encargos de revisión, que son las ISRE. Para trabajos de aseguramiento, diferencias de auditoría de información histórica, contamos con las ISAE, que son las normas internacional de contratos de aseguramiento. Y para otros trabajos que están relacionados al servicio, tenemos la norma internacional de servicios relacionados, que son las ISRS. Buenas noches, compañeros. Como ya sabemos, son 37 NIAs. Sin embargo, para este estudio se hablarán de las NIAs 700, las cuales corresponden específicamente a conclusiones y reportes pues, que tienen que ver con temas de aseguramiento. NIA 700, formación de la opinión y emisión del informe de auditoría sobre los estados financieros. NIA 701, comunicación de las cuestiones claves de la auditoría en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente. NIA 705, opinión modificada en el informe emitido por un auditor independiente. NIA 706, párrafos de énfasis y párrafos sobre otras cuestiones en el informe emitido por un auditor independiente. NIA 710, información comparativa, cifras correspondientes a periodos anteriores y estados financieros comparativas. NIA 720, responsabilidad del auditor con respecto a otra información incluida en los documentos que contienen los estados financieros auditados. Como ya sabemos, también hay tres grupos de revisores fiscales. El grupo 1, el cual debe aplicar obligatoriamente la NIA y la ISAE 3000, las cuales corresponden a efectos pues, de la evaluación de control interno. Y a partir del 1 de enero del 2022, también la NIA 701 y dictamen
con cuestiones claves de auditoría, a excepción de los emisores de valores que ya pues arrancaron a partir del año 2019. El grupo número 2 aplican la NIA y la ISAE 3000 siempre y cuando tengan más de 30.000 salarios y o tengan más de 200 o 200 empleados. Para aquellos que no cumplan con ninguna pues, de las dos condiciones anteriores, deberán aplicar la NACA obligatoriamente y también la aplicación obligatoria de la NIA 701 dictamen para empresas no cotizantes. Igualmente, esto también aplica para los revisores fiscales del grupo número 3. NIA 701, comunicación de las cuestiones claves de la auditoría en la opinión del revisor fiscal. ¿Qué hacen las CAN? Bueno, primero, mejoran el valor comunicativo del informe de auditoría ofreciendo mayor transparencia sobre la auditoría. Segundo, proporciona información adicional a los usuarios para entender el juicio de los auditores. Tercero, ayuda a entender las áreas de juicio de gestión crucial en estados financieros y puede alentar a los usuarios a seguir colaborando con el comité de auditoría y mediante el uso de la información en los CAN. Tenemos la estructura y la opinión de los revisores fiscales para el grupo 1, el grupo 2 y 3. En el grupo 1 tenemos que los aspectos de aseguramiento están desde el punto 1 al punto 11, que está desagregado en título, destinatario, párrafo introductorio, opinión del revisor fiscal, fundamentos de la opinión, párrafo de énfasis, cuestiones clave de auditoría CAM, otras cuestiones, empresa en funcionamiento, cuando lo sea aplicable, responsabilidad de la dirección y gobierno corporativo de la entidad, responsabilidad del revisor fiscal. Y desde el punto 12 al 17 están los aspectos de fiscalización, que es el informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios, opinión sobre el cumplimiento legal y normativo, opinión sobre la efectividad del sistema de control interno, firma del revisor fiscal, fecha del informe, domicilio del revisor fiscal. Para el modelo 2 y 3 son la misma desagregación, pero no contempla las cuestiones claves de auditoría, CAM. Bueno, en los párrafos de énfasis o otros asuntos, en las cuestiones claves de auditoría, por ejemplo, la sugerencia de redacción de un párrafo de énfasis. Ejemplo, llamamos la atención y sin considerarlo una salvedad sobre la nota X a los estados financieros que describe los efectos de un incendio en las instalaciones de producción de la entidad, de aproximadamente tanto dinero. Mi opinión no ha sido modificada en la relación con esta cuestión. En la sugerencia de redacción de un párrafo de otras cuestiones tenemos los estados financieros de la sociedad ABC correspondientes al ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2000X fueron auditados por otro revisor fiscal que expresó una opinión no modificada, o sea, una opinión favorable sobre dichos estados financieros al 31 de marzo de 2000X. En las cuestiones claves de auditoría CAM tenemos el siguiente ejemplo. Las cuestiones claves de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional, han sido de la mayor significatividad en nuestra auditoría de los estados financieros del periodo actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de los estados financieros, en su conjunto y en la formación de nuestra opinión sobre estos, y no expresamos una opinión por separado sobre esas cuestiones. Primero que todo, muy buenos días. Vamos a hablar de una sugerencia de redacción de la salvedad, es decir, cómo vamos a redactar un párrafo de salvedad. Estos deben tener 4 elementos: que se encontró, qué norma se incumplió, qué requiere la norma que se incumplió, cuál es la consecuencia. ¿En qué se encontró? Encontramos una situación de incumplimiento por la entidad. En este caso, pues, no se registró el deterioro. ¿Qué norma se incumplió? Es la referencia normativa que la entidad no está cumpliendo.
En este caso es el decreto 2420 del 2015 y sus modificaciones. ¿Qué requiere la norma que se incumplió? Es decir, ¿qué indica la norma incumplida? Bueno, en esta norma nos habla de que las propiedades plantas de equipo requieren que se mida posteriormente al costo menos las depreciaciones. ¿Cuál es la consecuencia? Se deben indicar todos los efectos monetarios que se conllevaría en los estados financieros. Es decir, explicamos cuál es la consecuencia, qué es lo que puede pasar. En la siguiente diapositiva hablaremos de la NIA 705, opinión modificada. En esta encontraremos un documento que tiene que ver, donde podemos establecer una línea gris que separa cuando una opinión con salvedad o es negativa. Aquí hablamos de dos tipos de opiniones. Opiniones con salvedades, opiniones desfavorables o con abstención. Eso es decir, una opinión modificada. La opinión no modificada, que son las favorables. Esto es cuando los estados financieros contienen incorrecciones o imposibilitan ver la evidencia de auditoría. Muchas gracias. Hasta luego, que estemos bien.